Algunos se imaginan a Dios como un abuelito tierno que sonríe ante todo, pero la Biblia lo revela más bien como un rey santo, cuya presencia hace temblar incluso a los profetas. ¿Cómo reconciliar la idea de un Dios de amor con la realidad de su ira contra el pecado? La respuesta no es tan sencilla como pensamos. Hablemos de esto hoy. Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Seguimos en un estudio de la epístola de Pablo a los Romanos titulado El poder del Evangelio. Esta carta es uno de los más importantes libros de todas las Escrituras. En Romanos, Pablo presenta el Evangelio de una manera muy clara, muy poderosa, y nos muestra lo que implica creer en Cristo para toda la vida. Será un estudio de 8 semanas con 40 episodios, así que te recomiendo que comiences a leer el libro de Romanos desde ahora para que podamos estudiarlo juntos. Y estamos pidiéndole a Dios que este estudio sea de mucha bendición para tu vida, mi hermano. Hoy vamos a hablar de algo que muchos prefieren evitar: la ira de Dios. Tal vez te sorprenda descubrir que esta verdad no contradice el amor de Dios, sino que lo revela en toda su fuerza y su pureza. Vamos a ver cómo Pablo en Romanos 1 nos muestra la seriedad del pecado, la manera en que los seres humanos suprimimos la verdad y sobre todo, por qué esta dura realidad abre el camino para entender nuestra necesidad urgente de la gracia en Cristo. Si tienes una Biblia, busca Romanos 1 de los versículos 18 al 32 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Los seres humanos a veces tenemos ideas muy distorsionadas acerca de Dios. Por ejemplo, algunos lo imaginamos como un abuelito cariñoso que es puro amor. Decimos cosas como: mi Dios es un Dios de amor. Para muchas personas resulta inconcebible la idea de que exista un Dios que castigue al pecador o que imponga limitaciones a la libertad humana. Además, la noción de que hay algo llamado la ira de Dios parece para muchos ser solo una manipulación de líderes religiosos para controlar a las masas. Si ese eres tú, quizás te sorprenda e incluso moleste un poco oír que la Biblia no presenta a Dios de esa manera. Muchas personas que se imaginan abrazando a un abuelito celestial más bien temblarían y sentirían horror si se encontraran de repente en la presencia de Dios en toda su gloria. Mira la reacción del profeta Isaías cuando tuvo una visión del trono celestial. Esto está en el capítulo 6 de Isaías. Al encontrarse ahí, Isaías gritó: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy un hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Ahora, ¿por qué tuvo el profeta esa reacción? No estaba equivocado. Los ángeles serafines que volaban sobre el trono clamaban que Dios es santo, santo, santo. Y ante la perfecta santidad de Dios, Isaías sabía que él mismo no lo era, ni era digno de estar en su presencia. Necesitaba que Dios lo purificara de sus pecados. Escúchame, ni tú ni yo podríamos evitar una reacción como esta, y tenemos la misma necesidad de purificación. El pecado no es simplemente algo que es común a todos los seres humanos. El pecado mata, nos deja sin esperanza ante la realidad de un Dios santo.
Y hermano, el pecado humano no es compatible con la santidad de Dios. El propósito de Pablo al escribir esta carta a los romanos era presentar a los creyentes en Roma una visión muy clara del evangelio que el apóstol predicaba. Un evangelio que no pertenecía a Pablo, eso ya lo hablamos, sino a Dios. Un mensaje que venía con poder para justificar por la fe a todos los que creyeran. En el texto de hoy, Pablo nos va a ayudar a entender por qué necesitamos que Cristo viviera, muriera y resucitara por nosotros. Déjame leértelo. Es un poco largo, pero escucha. Esto es Romanos 1, del 18 al 32. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra de la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Amén. Esto fue Romanos 1, del 18 al 32. Lo primero que vemos en el texto es la revelación de la ira de Dios. ¿Cómo te hace sentir oír esto? ¿Te ofende? Leí este pasaje en una iglesia hace unos años y muchas personas se ofendieron. Un joven adulto se acercó a mí unos días después para decirme que esa lectura no era apropiada para un culto del domingo, porque podría haber personas inconversas o débiles presentes que se sentirían lastimadas por estas palabras. Es comprensible que algunos se ofendan. Es ofensivo. Ofende nuestras ideas equivocadas acerca de nosotros mismos y nuestras ideas equivocadas acerca de Dios. Nos dice que hay limitaciones, que no todo es permisible. Nos dice que Dios no tolera el pecado. Nos dice que Él no es ese abuelito celestial. Nos muestra que el amor fuerte de Dios no es un amor sentimental, es un amor que protege a la creación de aquello que la destruye. Es decir, la corrupción y la muerte que trae el pecado nuestro. Cuando el amor de Dios reacciona de esta manera, se le llama ira. La ira de Dios entonces es una respuesta justa al pecado y la rebelión humana. Ahora, ¿qué implica esto? Escucha. Implica que el pecado no es meramente un fallo,
sino una ofensa a un Dios santo. Así que nosotros nos ofendemos, pero eso me preocupa poco, entiéndeme. No quiero que te ofendas, pero me preocupa más que Dios está ofendido. Y debe preocuparte a ti también. Ahora, lo segundo que vemos es la supresión de la verdad. Este es un problema serio. Mire lo que hacemos los seres humanos. Pablo dice que actuamos con impiedad, es decir, sin considerar lo que agrada a Dios. Y con injusticia, lo que significa que no nos respetamos los unos a los otros. Estas son una violación de los dos mandamientos más importantes según nuestro Señor Jesús. La impiedad es no amar a Dios y la injusticia es no amar al prójimo. Pero lo peor es que restringimos la verdad. Nuestro mundo hoy está lleno de mentiras acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Lo malo se presenta como bueno y lo bueno es visto como malo. Pablo lo ilustrará más adelante. En los versículos 19 al 20, Pablo responde a una objeción que algunos pueden tener. Actuábamos inocentemente porque no sabíamos lo que Dios quiere. ¿Cómo puede Dios acusarnos de suprimir la verdad? Es importante recordar que Pablo le escribe a una iglesia con muchos gentiles quienes no tenían la ley de Dios como los judíos. Pero, ¿qué dice Pablo? Él dice que no tienen excusa. Lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, dice Pablo, pues Dios se lo hizo evidente. Pablo está diciendo que Dios se ha dado a conocer. Hermanos, Dios se ha revelado desde la creación. En la creación vemos claras indicaciones de un creador invisible, poderoso y real. Y por esta razón en todas partes existe algún tipo de religión. Sin embargo, esto no corrige el problema, ya que todos violamos la verdad que conocemos, por más imperfecta que sea. Por eso, Pablo puede afirmar que suprimen la verdad con injusticia y la conclusión es que no tienen excusa. Las implicaciones más profundas de rechazar la verdad de Dios, entonces, nos llevan a la idolatría. Cuando el hombre rechaza la verdad revelada, comienza a usar su imaginación y el resultado es que empieza a servir a dioses de su propia invención. Pablo dice que conocían a Dios, pero no lo honraron ni le dieron gracias. El resultado de eso es que se desviaron. Su razonamiento quedó afectado y su corazón entenebrecido. Pablo está afirmando que el pecado nos impide pensar con claridad. Es como una serie de malas decisiones que conduce al desastre. Mira cómo dice el versículo 22. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Por eso vemos el nacimiento de la idolatría. El versículo 23 dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es la idolatría. Y no es solo hacer una estatua u otra imagen para representar a un Dios. Es cambiar a Dios por lo que Dios creó. Es como quedarse con un dibujo de $1 cuando uno pudiera tener acceso al banco y todo lo que contiene. Ahora, por todas estas razones es que Dios está airado. Pero vemos ahora lo que significa que su ira se revele desde el cielo. Esta maldad en el corazón humano que suprime la verdad entenebrece el razonamiento y el corazón y nos hace necios cuando nos creemos sabios, produce un deslice moral. Y esto, dice Pablo, es la revelación de la ira de Dios. Cuando el mundo está desenfrenado y se dirige hacia una inmoralidad total, es una señal de la ira de Dios. Pablo dice desde el versículo 24, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. En los versículos que siguen, Pablo sigue mostrándonos cómo esto luce. Desde el aumento de la homosexualidad hasta el enfriamiento del amor, todo es el resultado de rechazar el conocimiento de Dios y suprimir la verdad.
Déjame leerte desde el versículo 28 hasta el final. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Ahora, todo esto suena feo, tan negativo, tan deprimente que temo que algunos hayan dejado de escuchar, pero si todavía me acompañas, quiero que sepas que esto lo dice Pablo porque es necesario destruir nuestros falsos conceptos de Dios para conocer al Dios verdadero. El Dios que no es más que un abuelito celestial, es un ídolo creado por mentes entenebrecidas. Pero Pablo quiere que entendamos que la realidad de Dios es mucho mejor, mucho más gloriosa. Ese decreto de Dios que Pablo menciona en el versículo 32 viene de un Dios que es santo, santo, santo. Pero en vez de querer destruir al pecador, escucha, quiere rescatarlo de su camino errado. Quiere darle ojos para ver, iluminar su mente entenebrecida y darle sabiduría para salvación. Aunque la condenación es cierta para todos aquellos que permanecen bajo la ira de Dios, te recuerdo que en el libro de Romanos, Pablo quiere mostrarnos el verdadero evangelio en toda su hermosura. Esta terrible descripción de la maldad humana y la ira de Dios nos revela que todos fallamos y estamos bajo esa condenación, en necesidad de perdón y de rescate. Sin embargo, mi hermano, aunque no podemos rescatarnos a nosotros mismos, Cristo satisface nuestra necesidad. El último punto que quiero compartir contigo es este. La ira de Dios nos muestra la necesidad de la redención. Es urgente reconocer nuestro pecado. Aunque nadie es culpable de todo lo que el apóstol menciona en su lista, todos somos culpables de algo. El problema es que a menudo nos comparamos con los demás y nos enfocamos en nuestras virtudes, creyéndonos bastante buenos. El Espíritu de Dios te está diciendo que no debemos compararnos con los demás, sino reconocer que de alguna forma u otra todos suprimimos la verdad. Y si Dios no nos extiende su gracia, continuaremos bajo su ira. Te pregunto, ¿reconoces tu necesidad de gracia? Yo la necesito. Puedo tener buenas virtudes, pero reconozco que eso no es nada para ganarme el favor de un Dios santo. Es más, si dependo de mis virtudes, me estoy condenando a mí mismo. Tengo que correr a Él y depender de su gracia. El Dios santo y justo también es amor y demuestra su amor por nosotros de esta manera. Siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ¿qué debemos hacer con esta información? Examina hoy tu corazón ante la verdad. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo como Señor y Salvador. La ira de Dios es real, pero recuerda que es una manifestación de su amor, una reacción al problema del pecado que promete mucho, pero resulta en la muerte del pecador. Pero lo que Dios desea es que lo conozcas y te reconcilies con Él a través de Cristo. ¿Lo puedes creer? Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Hermano, no ignores esta verdad. El pecado no es un simple error. Es una ofensa contra un Dios santo y su ira es la respuesta justa a lo que destruye su creación, lo que te destruye a ti. Pero no te quedes ahí.
Ese mismo Dios que es fuego consumidor también abrió un camino de gracia al enviar a su Hijo a morir en tu lugar. No se trata de compararte con otros ni de justificarte a ti mismo. Se trata de reconocer tu necesidad y correr a Cristo, quien tomó tu culpa y ahora te ofrece perdón. Hoy es el momento de rendirte a Él y experimentar la vida nueva que solo su gracia puede dar. Oremos. Padre, hoy nos humilla considerar la ira tuya. Padre, perdónanos por los ídolos que hemos creado. Perdónanos si hemos en algún momento pensado que el pecado es algo pequeño, que es solo un problemita. Padre, ayúdanos a ver nuestra necesidad urgente de redención, de perdón y de la vida que solo tú nos puedes dar. Padre, a los que ya son creyentes, dales una convicción del pecado también para que puedan confesarlo y recibir el perdón que tú prometes para tus hijos. Eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando los confesamos. Y para aquel que todavía no ha creído, pido hoy que por medio de esta predicación del Evangelio ellos respondan con fe y pongan toda su esperanza en tu gracia y tu perdón por medio de Jesucristo. Oh Padre, transforma sus corazones. Dales un nuevo corazón, un nuevo nacimiento, para que puedan recibir de ti adopción y vida eterna en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. De nuevo, ministerio@elfaroderedencion.org. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Poder del Evangelio, El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.